Llame a la policía. Rápido, salga por la ventana del baño. Las palabras del señor anciano de la mesa de al lado atravesaron mi pecho como un cuchillo. Su mano temblorosa acababa de deslizar un billete de $100 en mi palma, sus ojos grises suplicaban que le creyera, que actuara ya, que no hiciera preguntas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué un completo desconocido me advertía con tanta desesperación? Miré hacia la puerta del restaurante donde mi nuera Lucía había salido hace apenas un minuto para atender una llamada telefónica. Ella sonreía mientras hablaba, su rostro iluminado por la luz del mediodía. Mi hijo Francisco seguía sentado frente a mí, revisando el menú con expresión tranquila. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto. Pero ese hombre mayor, ese desconocido que temblaba de miedo en la mesa contigua, acababa de convertir mi almuerzo familiar en una trampa mortal. Y yo ni siquiera sabía por qué. Me llamo Irene, tengo 63 años, y pensé que ya había vivido todas las sorpresas que la vida podía darme. Enviudé hace 4 años, cuando mi esposo Ramón falleció de un infarto repentino. Él había sido un hombre trabajador, dueño de una empresa de importaciones que construyó desde cero. Me dejó bien posicionada económicamente, con un departamento amplio en el 10º piso de un edificio céntrico, ahorros considerables y algunas propiedades que generan ingresos mensuales. No soy millonaria, pero vivo con comodidad, sin preocupaciones financieras. Desde que Ramón murió, mi mundo se redujo a rutinas simples y predecibles. Visito a mi hermana Elena los martes, voy al mercado los jueves, asisto a misa los domingos. Y una vez por semana, generalmente los viernes, almuerzo con mi hijo Francisco y mi nuera Lucía. Francisco es mi único hijo. Lo crié con todo el amor que pude darle después de 3 embarazos perdidos que casi me destruyen. Tiene 38 años ahora, trabaja como representante de ventas en una empresa de tecnología. Conoció a Lucía hace 5 años en una conferencia empresarial. Ella es más joven que él, 32 años, guapa, siempre impecablemente vestida, con esa sonrisa perfecta que muestra dientes blanquísimos. Al principio me cayó bien. Parecía educada, atenta, interesada en conocerme. Se casaron después de un noviazgo de apenas 8 meses, una boda hermosa en un jardín junto al lago. Yo pagué la mitad de los gastos, feliz de ver a mi hijo enamorado, feliz de tener una nuera que parecía quererlo genuinamente. Pero algo cambió después de la boda. Lucía comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi estilo de vida, sobre el tamaño de mi departamento, sobre si realmente necesitaba tanto espacio viviendo sola. Francisco empezó a preguntarme sobre mis finanzas con más frecuencia, sobre las propiedades que Ramón me había dejado, sobre mis planes para el futuro. Yo lo atribuía a preocupación filial, pensaba que querían asegurarse de que estuviera bien. Nunca, ni por un segundo, imaginé que detrás de esas preguntas inocentes se escondía algo oscuro, algo que esa mañana de octubre estallaría en mi cara como una bomba. Ese viernes habíamos quedado en el Bella Toscana, un restaurante italiano elegante cerca de la plaza principal. Llegué primero, como siempre hago porque detesto llegar tarde. La anfitriona me guió hasta una mesa junto a la ventana, con vista a la fuente del centro. El lugar estaba moderadamente lleno, el murmullo de conversaciones mezclándose con música italiana suave de fondo. Pedí un agua mineral con gas mientras esperaba. Me había puesto mi vestido color marfil, el que tiene mangas 3/4 y un corte clásico que favorece mi figura. También llevaba el collar de perlas que Ramón me regaló en nuestro 20º aniversario y mis aretes de oro. Me sentía bien, presentable, lista para disfrutar una comida agradable con mi familia. Francisco y Lucía llegaron 15 minutos después. Él llevaba camisa color arena y pantalones café, ella un vestido ajustado color verde esmeralda que realzaba su figura delgada. Me besaron en ambas mejillas, se sentaron frente a mí, pidieron vino tinto. Todo transcurrió con normalidad. Hablamos del clima, del tráfico, de los planes para las fiestas de fin de año que se acercaban. Lucía mencionó que querían invitarme a pasar Navidad con ellos en su casa nueva, una propiedad que acababan de comprar en las afueras de la ciudad. Francisco habló sobre un ascenso que esperaba conseguir en su trabajo. Yo les conté sobre el curso de pintura al óleo que había empezado a tomar los miércoles en el centro cultural del barrio. El mesero tomó nuestras órdenes. Yo pedí lasaña de espinacas, Francisco eligió ravioles de carne, Lucía ordenó una ensalada César con pollo. Mientras esperábamos la comida, noté que Lucía revisaba su teléfono con frecuencia, su expresión tensa,
como si esperara algo importante. En un momento dado, el teléfono vibró sobre la mesa y ella lo tomó rápidamente, mirando la pantalla con ojos que de pronto se iluminaron con algo que no pude descifrar. ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿Anticipación? Disculpen, tengo que atender esto, dijo Lucía levantándose de la mesa con el teléfono en la mano. Es del trabajo, no puedo ignorarlo. Salió caminando hacia la entrada del restaurante, empujando la puerta de vidrio para hablar afuera. La vi a través del ventanal, de pie junto a una maceta con plantas, el teléfono pegado a su oreja, asintiendo mientras hablaba. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era la nuera sonriente y relajada. Parecía alerta, enfocada, casi agitada. Fue en ese preciso momento cuando escuché el susurro a mi derecha. «Señora». Giré la cabeza. En la mesa contigua, a menos de 1 metro de distancia, estaba sentado un hombre mayor, quizás de 75 años, con cabello gris peinado hacia atrás y arrugas profundas marcando su rostro. Vestía un suéter color café y pantalones grises. Había llegado al restaurante poco después que nosotros y había estado leyendo el periódico mientras tomaba café solo. No le había prestado atención hasta ese momento. Sus ojos me miraban con una intensidad aterradora. «Señora», repitió en voz bajísima, apenas un susurro que Francisco no podía escuchar porque estaba distraído mirando su propio teléfono. El hombre extendió su mano bajo la mesa, estirándola hacia mí con movimiento urgente. Tenía algo apretado en el puño. Por instinto, extendí mi mano también, confundida, sin entender qué estaba pasando. Sus dedos tocaron los míos y depositaron algo en mi palma. Un billete. $100 arrugados. «Llame a la policía». Su voz era apenas audible, pero cargada de pánico absoluto. «Rápido, salga por la ventana del baño. Ahora mismo. Su vida depende de esto». Me quedé paralizada, mirándolo con los ojos enormes, sintiendo como el corazón me martillaba en el pecho. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué hablaba? ¿Qué? Empecé a preguntar, pero él me cortó con un gesto desesperado de su mano. «No hable. No pregunte». Esa mujer con la que está, sus ojos se dirigieron hacia donde Lucía seguía hablando por teléfono afuera. La va a matar hoy. Tienen todo planeado. Yo la conozco. La reconocí apenas la vi entrar. Por favor, créame. Salga ahora. Vaya al baño. Hay una ventana pequeña que da al callejón trasero. Puede pasar por ahí. Llame a la policía. Sálvese. Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi mente se negaba a procesarlas. ¿Matar? ¿Lucía? ¿Mi nuera? ¿La esposa de mi hijo? ¿Matar a quién? A mí. No. No podía ser. Era imposible. Era una locura. Este hombre estaba confundido, o enfermo, o... Pero sus ojos no mentían. Había terror genuino en ellos. Y algo más. Certeza absoluta. Miré a Francisco. Mi hijo seguía concentrado en su teléfono, ajeno a todo, con esa expresión distraída que ponía cuando revisaba correos electrónicos o mensajes de trabajo. No había escuchado nada. El anciano había sido tan discreto, tan cuidadoso, que nadie más en el restaurante había notado nuestro breve intercambio. Mis dedos se cerraron alrededor del billete de $100, escondiéndolo en mi puño. Mi respiración se había vuelto superficial, rápida. Sentía calor en las mejillas, un sudor frío bajando por mi espalda a pesar del aire acondicionado del lugar. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Francisco me sacó de mi aturdimiento. Me estaba mirando con expresión curiosa, ladeando la cabeza. «Te ves pálida». Yo, sí, estoy bien, mentí, forzando una sonrisa que probablemente lucía tan falsa como se sentía. Solo un poco de mareo. Quizás el calor de afuera. Lucía regresaba caminando hacia nuestra mesa. La vi acercarse a través del restaurante, sus tacones repiqueteando sobre el piso de baldosas, su vestido verde esmeralda moviéndose con cada paso. Sonreía. Esa sonrisa perfecta, blanca, brillante. Pero ahora, después de las palabras del anciano, esa sonrisa me parecía diferente. Había algo en ella que nunca había notado antes. Algo frío. Algo calculador. «Perdón por la demora», dijo Lucía sentándose nuevamente, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa.
Ya saben cómo es el trabajo, siempre interrumpiendo en los momentos menos oportunos. No hay problema, respondí automáticamente, mi voz sonando extraña en mis propios oídos, como si viniera de muy lejos. El mesero llegó con nuestros platos. La lasaña de espinacas humeaba frente a mí, con su queso gratinado dorado y el aroma del orégano y albahaca llenando mis fosas nasales. Cualquier otro día habría lucido deliciosa. Pero en ese momento, mi estómago se retorció en un nudo apretado. No podía comer. No podía ni siquiera pensar en llevarse el tenedor a la boca. Irene, de verdad te ves mal, insistió Francisco, mirándome con lo que parecía preocupación genuina. ¿Quieres que pidamos la comida para llevar y te acompañemos a casa? No, no, respondí demasiado rápido. Solo necesito ir al baño un momento. Lavarme la cara con agua fresca. Enseguida vuelvo. Me puse de pie antes de que pudieran objetar, agarrando mi bolso color crema de la silla. Mis piernas temblaban. Caminé hacia el fondo del restaurante, donde un pasillo discreto conducía a los baños. Podía sentir la mirada del anciano siguiéndome, podía sentir el peso de esos $100 arrugados en mi mano derecha, dentro del bolso. Mi mente era un torbellino de confusión, miedo, incredulidad. Esto no podía estar pasando. Era absurdo. Lucía era mi nuera. Francisco era mi hijo. Mi único hijo. El bebé que había cargado en mis brazos. El niño que había criado con tanto amor después de perder 3 embarazos antes de él. Francisco nunca me haría daño. Nunca. Era imposible. Pero entonces, ¿por qué ese hombre me había advertido con tanta desesperación? ¿Por qué había dicho que conocía a Lucía? ¿Qué había querido decir con eso? Entré al baño de mujeres. Era un espacio pequeño pero limpio, con 2 cubículos, un lavabo con espejo grande y esa ventana. La ventana de la que el anciano había hablado. Estaba en la pared del fondo, sobre el tanque del inodoro del último cubículo. Era rectangular, estrecha, con vidrio esmerilado. Parecía dar al exterior, probablemente al callejón trasero que separaba este edificio del siguiente. Me acerqué temblando. Subí al inodoro cerrado y alcancé el pestillo de la ventana. Se abrió con un chirrido suave. El aire fresco de octubre entró, trayendo consigo sonidos de la calle trasera, el rumor distante del tráfico, el ladrido lejano de un perro. La abertura era pequeña, pero yo no soy una mujer grande. Con esfuerzo, probablemente podría pasar. Pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué escaparía como una criminal, dejando a mi hijo y mi nuera sin explicación, basándome únicamente en las palabras de un desconocido? Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Marqué el número de emergencias. 911. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. ¿Qué les diría? ¿Que un anciano en un restaurante me dijo que mi nuera planea matarme? ¿Basándome en qué prueba? ¿En qué evidencia? Me tomarían por loca. Pensarían que era una mujer mayor paranoica, quizás con inicio de demencia. Guardé el teléfono. Respiré hondo. Tenía que regresar a la mesa. Tenía que actuar normal. Tenía que observar, prestar atención, buscar señales de que algo estuviera realmente mal. No podía simplemente escapar por una ventana de baño basándome en las palabras de un extraño, por muy sincero que hubiera parecido. Me lavé las manos, me mojé las muñecas con agua fría, me miré al espejo. Mi rostro lucía pálido, mis ojos demasiado grandes, asustados. Me pellizqué las mejillas para darles algo de color, respiré profundo 3 veces, y salí del baño. Cuando regresaba por el pasillo hacia el comedor principal, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Lucía estaba de pie junto a nuestra mesa, pero no estaba mirando hacia su plato. Estaba mirando hacia la mesa del anciano. Y su expresión. Dios mío, su expresión. Era puro odio. Pura furia contenida. Sus ojos eran 2 rendijas oscuras, su mandíbula estaba apretada, sus manos cerradas en puños a los costados de su cuerpo. El anciano la miraba de vuelta, y en su rostro había confirmación. Había reconocimiento. Y había miedo. Lucía dijo algo. No pude escuchar qué, pero sus labios se movieron formando palabras silenciosas, palabras dirigidas al hombre mayor. Una amenaza. Una advertencia. Algo que hizo que él palideciera aún más,
que sus manos temblaran al sostener su taza de café. Entonces Lucía giró la cabeza y me vio. Me vio parada ahí, a mitad del pasillo, observándola. Su expresión cambió instantáneamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. La furia desapareció, reemplazada por esa sonrisa dulce, esa máscara perfecta que ahora reconocía como exactamente eso. Una máscara. Irene, qué bueno que volviste, dijo con voz melosa, caminando hacia mí. Estábamos preocupados. ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor, mentí, manteniendo mi propia máscara en su lugar, forzando mis labios a curvarse en una sonrisa. Lucía me tomó del brazo. Su agarre era firme, casi doloroso, aunque su rostro seguía sonriendo. Ven, siéntate. Tu comida se está enfriando. Y además, Francisco y yo tenemos una sorpresa para ti. Una sorpresa. Repetí, dejando que me guiara de vuelta a la mesa, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera, que saliera de ahí, que pusiera distancia entre yo y esta mujer que de pronto me parecía una completa extraña. Sí, una sorpresa maravillosa, confirmó Lucía, presionando mi hombro para que me sentara. Se sentó a mi lado esta vez, no frente a mí como había estado antes. Demasiado cerca. Su perfume, ese olor a gardenias que siempre usaba, me mareaba. Francisco, cuéntale. Mi hijo sonreía también. Esa sonrisa que conocía desde que era un niño pequeño, esa sonrisa que había visto miles de veces durante 38 años. ¿Cómo podía esa sonrisa estar involucrada en algo malo? ¿Cómo podía mi hijo, mi sangre, mi único hijo, querer hacerme daño? Mamá, hemos estado hablando con el doctor Adriano Mejía, comenzó Francisco, inclinándose hacia adelante con expresión emocionada. ¿Lo recuerdas? El cardiólogo que trató a papá antes de que muriera. Asentí lentamente. Sí, recordaba al doctor Mejía. Un hombre alto, de unos 50 años, con barba recortada y modales suaves. Bueno, le hemos comentado sobre ti, sobre tu salud, continuó Francisco. Le dijimos que últimamente te hemos notado cansada, con mareos, con olvidos frecuentes. Y él sugirió que sería buena idea que te hicieras un chequeo completo. Ya sabes, a tu edad, es importante monitorear la presión arterial, el colesterol, la función cardíaca. Mi edad. 63 años, no era tan mayor. Y yo me sentía perfectamente bien. No tenía mareos. No tenía olvidos frecuentes. No estaba cansada más allá de lo normal. Yo me siento bien, dije cuidadosamente, mirando a Francisco, luego a Lucía. Por supuesto que sí, mamá, respondió Francisco con tono condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Pero la prevención es importante. Y el doctor Mejía tuvo un espacio libre esta misma tarde. Una cancelación de último momento. Pensamos que podríamos llevarte directamente después del almuerzo. Ya tenemos la cita apartada. 3 de la tarde. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las palabras del anciano resonaban en mi cabeza. La van a matar hoy. Tienen todo planeado. Hoy no puedo, dije, mi voz sonando más aguda de lo normal. Tengo planes esta tarde. Con mi hermana Elena. Quedamos de vernos. Lucía me apretó el brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel a través de la tela del vestido. Oh, Irene, estoy segura de que Elena lo entenderá, dijo Lucía con voz suave pero firme, sus dedos aún presionando mi brazo. Tu salud es más importante que cualquier plan social. Podemos llamarla ahora mismo y explicarle. Seguramente ella estará de acuerdo en que aproveches esta oportunidad con el doctor Mejía. De hecho, ya le mandé un mensaje esta mañana, agregó Francisco, levantando su teléfono. Le dije que posiblemente cancelarías. Elena respondió que no había problema, que podían verse cualquier otro día. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Habían contactado a Elena sin consultarme. Habían planeado esto con anticipación. Habían arreglado una cita médica sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Todo esto antes de siquiera mencionármelo durante el almuerzo. ¿Le escribiste a Elena sin decirme? Pregunté, tratando de mantener mi voz controlada, aunque sentía pánico creciendo en mi pecho como una marea oscura. Queríamos que fuera una sorpresa, explicó Francisco, alcanzando mi mano sobre la mesa. Su toque, que siempre había sido reconfortante, ahora me hacía querer retirarme.
Sabemos que eres terca con los médicos, mamá. Sabemos que evitas ir a chequeos porque dices que estás bien. Pero Lucía y yo te amamos y queremos asegurarnos de que realmente estés saludable. Papá murió de un infarto sin previo aviso. No queremos que te pase lo mismo. Sus palabras sonaban razonables. Sonaban llenas de amor filial. Cualquier otra persona escuchando esta conversación pensaría que tenía un hijo maravilloso, preocupado por el bienestar de su madre viuda. Pero yo había visto esa mirada entre Lucía y el anciano. Había sentido el terror en la voz de ese hombre cuando me advirtió que huyera. Aprecio su preocupación, dije lentamente, retirando mi mano de la de Francisco y alcanzando mi vaso de agua. Bebí un sorbo para ganar tiempo, para pensar. Pero prefiero hacer mi propia cita. Llamaré al doctor Mejía la próxima semana. La sonrisa de Lucía se tensó. Apenas fue perceptible, solo un ligero endurecimiento alrededor de sus labios, pero yo ahora estaba hipervigilante, notando cada microexpresión en su rostro. Irene, la cita ya está hecha, dijo con tono más frío. El doctor Mejía nos hizo un favor enorme al acomodarte en su agenda. Sería de muy mala educación cancelar ahora. Además, mamá, ya pagamos la consulta por adelantado, añadió Francisco. Fueron $250. Dinero que perderíamos si no vas. $250. Una cantidad considerable. Pero yo tenía suficiente dinero. Podía devolverles esa cantidad sin problema. Lo que no podía hacer era ignorar la alarma que sonaba en mi cabeza, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Miré hacia la mesa del anciano. Él seguía ahí, todavía con su café, pero ahora sostenía su teléfono. Me estaba mirando fijamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, movió los labios sin emitir sonido, formando una sola palabra: corra. Necesito ir al baño otra vez, dije abruptamente, empujando mi silla hacia atrás. Disculpen. Pero acabas de ir, protestó Lucía, su mano alcanzando mi muñeca. Irene, ¿qué te pasa? Estás actuando muy extraña. Creo que algo en el desayuno me cayó mal, mentí, liberando mi brazo de su agarre con un movimiento firme. Enseguida vuelvo. Esta vez caminé más rápido hacia el pasillo del baño, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entré al baño, cerré la puerta con seguro, y me apoyé contra ella, respirando entrecortadamente. Mis manos temblaban violentamente. Saqué mi teléfono nuevamente. Tenía que llamar a alguien. Tenía que pedir ayuda. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué exactamente? Marqué el número de Elena. Mi hermana menor, 59 años, la única familia cercana que me quedaba además de Francisco. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Irene? ¿Qué pasa? Francisco me dijo que tenías una cita médica esta tarde. Elena, escúchame, susurré urgentemente, caminando hacia el fondo del baño, hacia esa ventana que seguía entreabierta. Francisco te escribió sin mi permiso. Yo nunca acepté ninguna cita médica. Algo está muy mal. Estoy en el restaurante Bella Toscana y necesito que vengas a buscarme. Ahora. ¿Qué? Irene, no entiendo. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? No, Elena, escúchame. Un hombre aquí me advirtió que Lucía quiere hacerme daño. Sé que suena loco, pero tengo miedo. Mucho miedo. Están tratando de llevarme a esa cita médica contra mi voluntad y yo. Alguien golpeó la puerta del baño. Fuerte. Insistente. Irene, abre la puerta. Era la voz de Lucía. Dulce pero con un filo de acero debajo. ¿Estás bien ahí dentro? Tengo que irme, susurré a Elena. Por favor, ven al restaurante. Por favor. Colgué antes de que pudiera responder. Guardé el teléfono en mi bolso. Miré la ventana. El anciano había dicho que podía escapar por ahí, que debía escapar. Pero parecía tan extremo, tan dramático. ¿Realmente estaba en peligro? ¿O estaba dejando que la paranoia se apoderara de mí? Otro golpe en la puerta. Irene, voy a pedir la llave al gerente si no sales ahora, advirtió Lucía. Estamos preocupados por ti. Tomé una decisión. Subí al inodoro cerrado, agarré el marco de la ventana y comencé a impulsarme hacia arriba. No era fácil.
Mis brazos no tenían la fuerza que solían tener. Mi vestido se enganchó en el pestillo, escuché la tela rasgarse. Pero seguí empujando, metiendo primero la cabeza y los hombros por la abertura estrecha. El callejón trasero estaba a unos 2 metros del suelo. Había un contenedor de basura grande directamente debajo de la ventana. Si me dejaba caer con cuidado, podría aterrizar sobre él y luego bajar al pavimento. Escuché voces al otro lado de la puerta del baño. Lucía hablando con alguien, probablemente el gerente o un empleado. Escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. Me empujé con todas mis fuerzas, sintiendo el marco de la ventana raspando mis costillas, mis caderas. Mi bolso se quedó atascado momentáneamente, pero logré jalarlo conmigo. Y entonces estaba cayendo hacia el contenedor de basura, mis manos extendidas para amortiguar el impacto. Golpeé la tapa metálica del contenedor con un ruido sordo que retumbó en el callejón silencioso. Dolor agudo atravesó mi muñeca derecha, mi rodilla izquierda. Pero no tenía tiempo para evaluar las lesiones. Rodé hacia un lado, me deslicé del contenedor al suelo, mis piernas temblando al tocar el pavimento. Está escapando por la ventana. Escuché el grito de Lucía desde el interior del baño. Francisco, ve afuera. Rodea el edificio. Corrí. A mis 63 años, con un vestido desgarrado y zapatos de tacón bajo, corrí por ese callejón como no había corrido en décadas. El callejón era estrecho, oscuro a pesar de ser mediodía porque los edificios a ambos lados bloqueaban el sol. Había bolsas de basura apiladas contra las paredes, charcos de agua sucia, el olor agrio de comida podrida llenando el aire. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Pero seguí corriendo, mis pies golpeando el pavimento, mi bolso rebotando contra mi cadera. Detrás de mí escuché pasos. Pesados. Rápidos. Francisco. Mi hijo me estaba persiguiendo. El callejón desembocaba en una calle lateral. Cuando llegué al final, miré hacia atrás y lo vi. Francisco corría hacia mí, su rostro rojo por el esfuerzo, su expresión una mezcla de preocupación y algo más. Algo que me heló la sangre. Determinación. Determinación fría, calculada. Giré a la derecha y seguí corriendo por la acera. Había gente caminando, compradores con bolsas, madres con carriolas. Todos me miraban extrañados. Esta mujer mayor corriendo despeinada con vestido rasgado y expresión de terror absoluto. Pero nadie se detuvo a ayudarme. Nadie preguntó si estaba bien. Mamá, espera. La voz de Francisco resonaba detrás de mí, amplificada por la acústica de los edificios cercanos. Por favor, detente. Estás enferma. Necesitas ayuda. Sus palabras hicieron que algunas personas me miraran con lástima en lugar de preocupación. Ahora yo era la loca, la mujer mayor que huía de su hijo preocupado. Él era el hijo devoto tratando de ayudar a su madre que claramente había perdido la razón. La narrativa perfecta. La coartada ideal. Crucé la calle sin mirar, escuchando el chirrido de frenos, bocinas furiosas. Un taxi casi me golpea, el conductor gritándome obscenidades por la ventanilla. Pero logré llegar al otro lado, mis piernas quemando por el esfuerzo, mi respiración saliendo en jadeos dolorosos. No podía seguir corriendo así por mucho tiempo. Necesitaba esconderme. Necesitaba un lugar seguro donde pudiera pensar, donde pudiera llamar a alguien, donde pudiera entender qué demonios estaba pasando. Vi una farmacia grande en la siguiente cuadra. Entré precipitadamente, la puerta automática abriéndose con un silbido. El aire acondicionado me golpeó como una ola fría. Había varios pasillos con estantes altos llenos de productos. Me metí entre ellos, caminando rápidamente hacia el fondo de la tienda, agachándome para que mi cabeza no sobresaliera por encima de los estantes. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué con manos temblorosas. Era Francisco. Lo rechacé. Inmediatamente comenzó a vibrar otra vez. Él otra vez. Lo puse en silencio. Segundos después, recibí un mensaje de texto. Mamá, por favor. Estás asustándonos. Solo queremos ayudarte. Dime dónde estás. Otro mensaje llegó, esta vez de Lucía. Irene, lo que sea que ese hombre te haya dicho, son mentiras. Él es un enfermo mental. Por favor, no pongas tu salud en riesgo por las palabras de un desconocido.
¿Cómo sabía ella que el anciano me había hablado? Yo nunca les había dicho nada. Lo único que podía explicarlo era que ella lo había visto, había notado nuestra interacción, había entendido que él me había advertido. Lo cual significaba que su reacción, todo este pánico por hacerme ir a esa cita médica inmediatamente, confirmaba que el anciano había dicho la verdad. Me asomé cuidadosamente por el borde del estante. A través de las ventanas frontales de la farmacia podía ver la calle. Francisco estaba ahí afuera, caminando lentamente por la acera, mirando hacia los negocios, buscándome. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Probablemente hablando con Lucía, coordinando la búsqueda. Una empleada de la farmacia se acercó a mí, una chica joven con uniforme color verde menta y expresión amable. ¿Necesita ayuda para encontrar algo, señora? Yo, sí, improvisé rápidamente. Estoy buscando vendas elásticas. Para la rodilla. Pasillo 7, al fondo a la derecha, me indicó con una sonrisa. Gracias. Me alejé en esa dirección, aunque no tenía intención de comprar vendas. Solo necesitaba tiempo. Solo necesitaba que Francisco se fuera de la entrada para poder salir. Mientras fingía examinar productos médicos en el estante, marqué el número de Elena otra vez. Esta vez contestó al primer timbre. ¿Irene? Por Dios, ¿qué está pasando? Francisco me acaba de llamar. Dice que te escapaste del restaurante por una ventana de baño y que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Elena, no estoy teniendo ninguna crisis, dije en voz baja pero urgente, dándole la espalda al resto de la tienda. Necesito que me escuches sin juzgarme. Un hombre en el restaurante, un desconocido, me advirtió que Lucía planea matarme. Me dijo que la conocía de antes, que reconoció su cara. Me dijo que huyera. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar la expresión de Elena, la incredulidad, la preocupación. Irene, cariño, eso suena muy loco. Lo sé, pero escúchame. Francisco y Lucía hicieron una cita médica sin consultarme. Contactaron a Elena sin mi conocimiento. Insistieron en llevarme inmediatamente después del almuerzo, como si fuera urgente. Y cuando traté de negarme, se pusieron agresivos. Lucía me agarró el brazo con fuerza. Francisco me persiguió cuando escapé. Elena, tengo miedo. Escuché a Elena respirar hondo, procesando mis palabras. ¿Dónde estás ahora? En una farmacia. No sé la dirección exacta. Está cerca del restaurante, tal vez 3 cuadras hacia el este. Está bien. Escúchame. Voy a buscarte. Pero quiero que hagas algo primero. Llama a la policía. Explícales la situación. Aunque suene extraño, aunque no tengas pruebas concretas, tu instinto te está diciendo que algo está mal. Confía en ese instinto. ¿Y si piensan que estoy loca? Entonces al menos quedará un reporte. Un registro de que pediste ayuda. Por favor, Irene, hazlo ahora. Colgué con Elena y marqué el número de emergencias. Esta vez no dudé. El teléfono sonó 2 veces antes de que una operadora contestara con voz profesional. Emergencias. ¿Cuál es urgencia? Mi nombre es Irene Castellanos, dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Tengo 63 años. Estoy en una farmacia cerca del restaurante Bella Toscana en el centro. Creo que mi nuera está tratando de hacerme daño. Un hombre me advirtió que ella planea matarme hoy. Mi hijo y ella me están buscando ahora mismo y tengo miedo. Señora Castellanos, ¿está usted en peligro inmediato en este momento? No lo sé. Ellos están buscándome afuera. Yo me escondí en esta tienda. ¿Su nuera la ha amenazado verbalmente o físicamente? No directamente, pero... ¿El hombre que le advirtió presenció algún crimen o tiene información específica sobre un plan criminal? Dijo que reconocía a mi nuera. Dijo que sabía quién era ella. Podía escuchar el escepticismo en el silencio de la operadora. Cuando habló nuevamente, su tono era más cuidadoso, como si hablara con alguien mentalmente inestable. Señora Castellanos, ¿ha tomado algún medicamento hoy? ¿Tiene historial de problemas cardíacos o neurológicos? Me di cuenta de que esto no iba a funcionar. Ella pensaba exactamente lo que Francisco quería que todos pensaran,
que yo era una mujer mayor confundida, posiblemente enferma, huyendo de familiares que solo querían ayudarla. Olvídelo, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Miré hacia las ventanas otra vez. Francisco seguía afuera, pero ahora Lucía estaba con él. Habían convergido en la farmacia. Estaban parados en la acera del frente, discutiendo algo, sus cabezas juntas. Entonces Lucía señaló directamente hacia la farmacia donde yo estaba escondida. Habían adivinado que estaba aquí. O alguien me había visto entrar y les había dicho. De cualquier manera, tenían segundos antes de que entraran a buscarme. Caminé rápidamente hacia la parte trasera de la farmacia, donde un letrero indicaba empleados, salida trasera. Empujé la puerta de metal sin importarme si estaba permitido. Una alarma silenciosa podría sonar, pero eso era mejor que enfrentarme a Francisco y Lucía. La puerta daba a otro callejón de servicio, más limpio que el del restaurante pero igual de estrecho. Contenedores de reciclaje estaban alineados contra la pared. Corrí hacia la izquierda, mis zapatos resonando contra el pavimento. Mis pulmones ardían, mi rodilla palpitaba donde había golpeado el contenedor de basura, mi muñeca se había hinchado y dolía con cada movimiento. Pero no podía detenerme. No podía permitir que me alcanzaran. El callejón desembocaba en una calle más transitada. Taxis, autobuses, autos particulares circulaban en ambas direcciones. Levanté la mano desesperadamente tratando de detener un taxi. El primero pasó de largo. El segundo también. Finalmente, el tercero se detuvo junto a la acera, las llantas chirriando ligeramente. Me lancé hacia la puerta trasera, la abrí, me tiré dentro. Maneje. Por favor, maneje ahora. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote espeso, me miró por el espejo retrovisor con expresión alarmada. Señora, ¿está bien? Necesita que llame. No. Solo maneje. Por favor. Hacia el norte. Hacia el barrio de San Miguel. Mientras el taxi arrancaba, giré la cabeza para mirar por la ventana trasera. Francisco y Lucía acababan de salir del callejón. Nos vieron. Lucía señaló hacia el taxi, gritando algo que no pude escuchar. Francisco ya estaba corriendo hacia la calle, tratando de detener otro taxi para seguirnos. Señora, ¿está segura de que no necesita que llame a la policía? El taxista seguía mirándome por el espejo retrovisor, su expresión mezclando preocupación con nerviosismo. Probablemente pensaba que había recogido a una mujer en medio de algún episodio psicótico. Mi vestido estaba rasgado, mi cabello despeinado, mi maquillaje corrido por el sudor y las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaban cayendo por mis mejillas. Estoy bien, mentí, limpiándome la cara con el dorso de la mano. Solo lléveme a San Miguel. A la iglesia de Santa Rosa. Conozco el camino desde ahí. No iba a darle mi dirección exacta. No sabía si podía confiar en nadie en este momento. El taxista asintió y aceleró, metiéndose en el tráfico de la tarde. Miré por la ventana trasera nuevamente. Otro taxi había arrancado detrás de nosotros, a una distancia de aproximadamente 5 autos. No podía ver quién iba dentro, pero mi instinto me decía que eran ellos. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensaje tras mensaje. Llamada tras llamada. Los rechazaba todos sin leer. Entonces llegó un mensaje de voz de Francisco. Dudé un momento antes de reproducirlo, subiéndome el teléfono al oído para escuchar. Mamá, por favor, esto es ridículo. Estás actuando como una persona paranoica. Ese hombre en el restaurante te mintió. No sé qué te dijo o por qué lo hizo, pero te manipuló. Lucía está destrozada. Está llorando porque no entiende por qué huyes de nosotros como si fuéramos criminales. Somos tu familia. Te amamos. Solo queremos cuidarte. El doctor Mejía nos está esperando. Si no llegas a la cita, él va a pensar que realmente hay algo mal contigo mentalmente, y podría recomendar una evaluación psiquiátrica obligatoria. ¿Es eso lo que quieres? Por favor, mamá, llámame. Dime dónde estás. Arreglaremos esto. El mensaje terminó. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Evaluación psiquiátrica obligatoria. Esas palabras eran una amenaza apenas disfrazada. Si yo no cooperaba, ellos usarían el sistema médico contra mí. Me declararían incompetente.
Me encerrarían en alguna institución. Y una vez que estuviera bajo su control, bajo llave, sedada con medicamentos, sería fácil hacer desaparecer a una mujer mayor que murió de causas naturales o se suicidó en un episodio depresivo. Otro mensaje llegó, este de un número que no reconocía. Lo abrí con dedos temblorosos. Señora Irene, soy Enrique Maldonado, el hombre del restaurante. Conseguí su número del registro de la reserva que su hijo hizo. Sé que esto es irregular, pero necesito hablar con usted urgentemente. Su nuera es Lucía Herrera Sandoval. Hace 8 años, ella estuvo involucrada en la muerte sospechosa de una mujer mayor en la ciudad de Monterrey. La mujer era su suegra anterior. El caso nunca se resolvió, pero yo era el detective asignado antes de retirarme. Cuando la vi hoy en el restaurante, la reconocí inmediatamente. Por favor, no vaya con ella a ningún lado. Su vida está en peligro real. Tengo documentos, fotografías, evidencia que puedo mostrarle. Mi número es este desde el cual le escribo. Llámeme cuando esté segura. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. Leí el mensaje 3 veces, asegurándome de que había entendido correctamente. Lucía había estado involucrada en la muerte de otra mujer mayor, su suegra anterior, lo cual significaba que había estado casada antes de Francisco. ¿Mi hijo sabía esto? ¿Sabía que su esposa tenía un pasado oscuro? Marqué el número de Enrique con dedos torpes. Contestó al primer timbre. Señora Irene. Sí, soy yo. ¿Es verdad lo que escribió? Lucía mató a alguien antes. No puedo probarlo legalmente, por eso nunca fue arrestada, respondió Enrique con voz grave, cargada de frustración. Pero sí, estoy convencido de que ella estuvo detrás de la muerte de Mercedes Herrera, su suegra. La mujer murió de lo que se declaró como infarto masivo, pero hubo inconsistencias en la autopsia. Niveles extraños de potasio en su sangre, signos de que pudo haber sido inyectada con algo. Lucía heredó una cantidad considerable de dinero después de esa muerte. Su esposo en ese entonces, el hijo de Mercedes, murió en un accidente automovilístico 6 meses después. Lucía también heredó todo lo de él. Dios mío, susurré, sintiendo náuseas subiendo por mi garganta. ¿Y Francisco? Mi hijo sabe algo de esto. No lo sé, señora. Pero necesita alejarse de ambos hasta que podamos probar lo que está pasando. ¿Dónde está ahora? En un taxi. Voy hacia el barrio de San Miguel. Creo que me están siguiendo. Escúcheme con atención. No vaya a su casa. Ellos sabrán buscarla ahí. ¿Tiene algún lugar donde pueda esconderse? ¿Algún amigo o familiar? Mi hermana Elena. Ella vive en San Miguel. Por eso voy hacia allá. Perfecto. Vaya con su hermana. Enciérrense. No abran la puerta a nadie excepto a la policía. Yo voy a contactar a un detective que conozco, alguien que me debe favores. Le explicaré la situación. Pero necesito que me prometa que no saldrá de esa casa hasta que yo le diga que es seguro. Se lo prometo, dije, mi voz apenas un susurro. Una cosa más. Revise sus cuentas bancarias. Ahora mismo. Apuesto lo que sea a que encontrará algo extraño. Colgó antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Abrí la aplicación de mi banco en el teléfono, mis dedos resbalándose sobre la pantalla por el sudor. Ingresé mi contraseña. La pantalla cargó lentamente, demasiado lentamente. Cuando finalmente apareció el resumen de mi cuenta, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi cuenta de ahorros, que ayer tenía $184,000, ahora mostraba un saldo de solo $22,000. $162,000 habían sido transferidos esta misma mañana, a las 9:43, a una cuenta que no reconocía. Revisé mi cuenta corriente. También había sido vaciada casi por completo. De los $12,000 que tenía, quedaban solo 1,500. Abrí el historial de transacciones con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono. Las transferencias habían sido autorizadas electrónicamente, usando mis credenciales de acceso. Pero yo no había hecho esas transferencias. Yo ni siquiera había abierto la aplicación del banco esta mañana. Entonces recordé. Hace 2 meses, cuando cenamos en su casa, Lucía me había ayudado a descargar una actualización de seguridad para mi aplicación bancaria.
Me había pedido mi teléfono diciendo que la actualización era complicada y que ella sabía cómo hacerlo porque había trabajado en tecnología antes. Yo se lo había dado sin pensar, confiando en ella, agradecida por su ayuda. Ella había instalado algún programa que le daba acceso a mis cuentas. Y esta mañana, mientras yo me preparaba para nuestro almuerzo, ella había robado casi todo mi dinero. «Ya llegamos, señora», anunció el taxista, deteniéndose frente a la iglesia de Santa Rosa. «Son $16». Le entregué un billete de 20 del dinero que el anciano, que Enrique, me había dado en el restaurante. «Quédese con el cambio». Salí del taxi mirando nerviosamente a mi alrededor. El otro taxi que nos había seguido se había detenido media cuadra atrás. Las puertas se abrieron y Francisco y Lucía salieron, caminando rápidamente hacia mí. Corrí. Otra vez corrí, mis piernas protestando, mi cuerpo entero gritando que ya no podía más. La casa de Elena estaba a 3 cuadras de la iglesia. 3 cuadras que nunca me habían parecido tan largas. «Mamá, detente». La voz de Francisco resonaba detrás de mí, más cerca de lo que esperaba. Él era más rápido que yo. Era obvio que me alcanzaría. Doblé en una esquina, casi chocando con una mujer que paseaba a su perro. La mujer gritó algo, pero yo seguí corriendo. La casa de Elena apareció delante de mí, una casa de 2 pisos pintada color crema con rejas negras en las ventanas. Vi el auto de Elena en la entrada. Gracias a Dios, estaba en casa. Corrí por el camino de entrada, subí los 3 escalones del porche de un salto, y golpeé la puerta desesperadamente con ambos puños. «Elena, Elena, abre, por favor». La puerta se abrió casi instantáneamente. Elena estaba ahí, sus ojos enormes de preocupación. Me jaló hacia adentro y cerró la puerta de un golpe, echando el cerrojo justo cuando Francisco llegaba al porche. Francisco golpeó la puerta con el puño cerrado, el sonido retumbando por toda la casa. «Mamá, tía Elena, abran la puerta. Por favor, tenemos que hablar». Elena me abrazó fuertemente, y solo entonces me di cuenta de que estaba sollozando, mi cuerpo entero sacudiéndose con espasmos incontrolables. Todo el terror acumulado, toda la adrenalina, toda la incredulidad de las últimas 2 horas finalmente me alcanzaron. Me derrumbé contra mi hermana, sintiéndome como una niña pequeña que acababa de escapar de una pesadilla. «Está bien, estás segura ahora», murmuró Elena, acariciándome el cabello. «Estás conmigo. No dejaré que te pase nada». «Elena, robaron mi dinero», sollocé contra su hombro. «Vaciaron mis cuentas esta mañana. $162,000 desaparecieron. Y ese hombre, Enrique, me dijo que Lucía mató a su suegra anterior. Ella hace esto, Elena. Ella se casa con hombres, mata a sus madres, hereda el dinero y desaparece. Y ahora Francisco está involucrado. Mi propio hijo quiere matarme por dinero». Los golpes en la puerta continuaban, ahora acompañados por la voz de Lucía. «Irene, por favor, sé razonable. Estás enferma. Necesitas ayuda médica. Todo esto es un malentendido terrible. Podemos explicarlo todo si solo nos dejas entrar». Elena me guió hacia la sala, lejos de la puerta. Me sentó en el sofá y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Escúchame, Irene. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Les voy a explicar todo. Las transferencias bancarias no autorizadas son un crimen. Eso es evidencia concreta, no solo tu palabra contra la de ellos». «Ya llamé a emergencias desde la farmacia», dije limpiándome las lágrimas con la manga rasgada de mi vestido. «No me creyeron. Pensaron que estaba loca. Entonces llamaremos a la estación directamente. Pediremos hablar con un detective. Y ese hombre, Enrique, dijiste que tiene evidencia sobre Lucía. Necesitamos contactarlo, pedirle que venga aquí con esos documentos». Asentí, tratando de recuperar algo de compostura. Elena tenía razón. Ahora teníamos pruebas reales. Las transferencias bancarias fraudulentas. El testimonio de un detective retirado. Ya no era solo mi paranoia contra la palabra de mi familia. Los golpes en la puerta se detuvieron abruptamente. Un silencio inquietante llenó la casa. Elena se levantó y caminó hacia la ventana de la sala, moviendo cuidadosamente la cortina para mirar afuera.
Se fueron, dijo con voz tensa. No veo el taxi ni los veo a ellos en la calle. Algo en mi estómago se retorció. No se habían ido. No después de perseguirme tan agresivamente. Estaban planeando algo. Elena, revisa las puertas traseras, dije levantándome del sofá, ignorando el dolor que atravesaba mi rodilla. Asegúrate de que todo esté cerrado con llave. Elena asintió y corrió hacia la cocina. Yo me dirigí hacia las ventanas, revisando cada una, asegurándome de que los seguros estuvieran en su lugar. La casa de Elena era sólida, con rejas en todas las ventanas del primer piso. Pero las ventanas del segundo piso no tenían rejas. Si alguien conseguía una escalera. Irene. El grito de Elena vino desde la cocina. Corrí hacia allá y la encontré parada frente a la puerta trasera, mirando por la ventanita de vidrio. Están en el patio trasero. Francisco está tratando de forzar la cerradura. Me acerqué y vi a mi hijo, mi único hijo, manipulando el picaporte de la puerta con algo metálico. Lucía estaba detrás de él, mirando hacia las ventanas de las casas vecinas, verificando que nadie los estuviera viendo. Llama a la policía ahora, dije a Elena con voz firme a pesar del terror que me paralizaba. Diles que hay intrusos tratando de entrar a la fuerza. Elena corrió hacia la sala donde había dejado su teléfono. Yo me quedé mirando a Francisco, incapaz de apartar los ojos. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi orgullo y alegría, ahora estaba tratando de romper una puerta para llegar a mí. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo dulce se había convertido en esto? La cerradura se dio con un chasquido. La puerta se abrió de golpe y Francisco entró a la cocina, seguido inmediatamente por Lucía. Yo retrocedí instintivamente, mi espalda chocando contra la isla de la cocina. «Mamá, suficiente», dijo Francisco con voz fría, una voz que nunca le había escuchado antes. Ya no fingía preocupación. Ya no actuaba como el hijo devoto. La máscara había caído completamente. Esto termina ahora. ¿Por qué, Francisco? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué? ¿Tanto necesitas el dinero? Valgo tan poco para ti que estás dispuesto a matarme por una herencia. No es solo por el dinero, intervino Lucía, cerrando la puerta detrás de ella. Su hermoso rostro estaba distorsionado por algo oscuro, algo que finalmente podía ver con claridad. Crueldad pura. Aunque los $190,000 que tomamos de tus cuentas fueron un buen adelanto. 162,000, la corregí automáticamente. Lucía sonrió. Más las propiedades que tienes, que valen aproximadamente $400,000. Más el seguro de vida que Francisco descubrió que Ramón dejó a tu nombre, otros 200,000. Más este departamento tuyo que vale al menos 350,000. Estamos hablando de más de $1 millón en total, Irene. Eso no es poco dinero. Tú lo planeaste todo desde el principio, dije, la realización golpeándome como un martillo. Desde que conociste a Francisco. Te acercaste a él porque sabías que yo tenía dinero. No fue difícil investigar, respondió Lucía con un encogimiento de hombros. Francisco trabaja en ventas, gana un salario mediocre. Pero su madre viuda tenía una herencia considerable de un esposo exitoso. Perfecto. Exactamente lo que buscaba. ¿Y Francisco? Miré a mi hijo con ojos suplicantes. ¿Cuándo te volviste parte de esto? ¿Cuándo decidiste que matar a tu propia madre era aceptable? Francisco no me miró a los ojos. Fijó su vista en el suelo, su mandíbula apretada. Al principio él no sabía nada, explicó Lucía con tono casi alegre, como si estuviera contando una anécdota divertida. Pero hace 6 meses, cuando necesitábamos dinero urgentemente porque Francisco perdió su trabajo por 3 meses, le conté mi plan. Le expliqué lo fácil que sería. Una inyección de potasio en tu brazo mientras duermes. Parece un infarto natural. Especialmente en una mujer de tu edad. Nadie haría preguntas. Pero yo no quería, murmuró Francisco finalmente, su voz apenas audible. Le dije que buscaríamos otra forma. Que pediríamos un préstamo. Que venderíamos nuestra casa. Y yo le dije que no seríamos pobres cuando había una solución tan simple, continuó Lucía. Le recordé que tú ibas a morir eventualmente de todas formas. En 10 años, 15 si tienes suerte. ¿Por qué esperar?
¿Por qué sufrir financieramente cuando podemos tener esa herencia ahora, cuando realmente la necesitamos? Eres un monstruo, susurré. Soy práctica, respondió Lucía. Y tu hijo está de acuerdo conmigo, o no estaría aquí ahora mismo. Elena entró corriendo a la cocina, con el teléfono aún en la mano. La policía viene en camino. Dijeron que llegarán en menos de 5 minutos. Lucía sacó algo de su bolso. Una jeringa. Pequeña, con líquido transparente dentro. 5 minutos es más que suficiente, dijo caminando hacia mí. Elena se interpuso entre nosotras. No te acerques a mi hermana. Quítate, Elena, o tú también tendrás un accidente, amenazó Lucía, su voz goteando veneno. Francisco finalmente levantó la vista. Vi conflicto en sus ojos, duda, miedo. Pero no vi arrepentimiento. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño. Francisco, por favor, supliqué una última vez. Soy tu madre. Te di la vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Todo eso no significa nada. Por un momento, solo un momento fugaz, vi lágrimas formándose en sus ojos. Dio un paso hacia mí, extendiendo su mano como si fuera a tocarme, a abrazarme, a decirme que todo había sido un error terrible. Entonces Lucía lo agarró del brazo. Francisco, recuerda el plan. Recuerda lo que hablamos. Recuerda la casa nueva, los viajes que podremos hacer, la vida que tendremos. La duda en los ojos de Francisco se desvaneció. Bajó la mano. Retrocedió un paso. Y en ese momento supe que lo había perdido para siempre. Lucía avanzó hacia Elena y hacia mí, la jeringa brillando bajo la luz de la cocina. Elena agarró un cuchillo del bloque sobre la encimera, sosteniéndolo frente a ella con manos temblorosas. Aléjate, advirtió Elena. Juro que te cortaré si das un paso más. Lucía se detuvo, evaluando la situación. Sus ojos se movieron del cuchillo en la mano de Elena a la distancia entre nosotras, calculando si podría alcanzarnos antes de que Elena pudiera reaccionar. Afuera, en la distancia, escuché el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida: sirenas. Las sirenas de la policía acercándose rápidamente por la calle. La expresión de Lucía cambió de confianza a furia en un instante. Maldición, siseó, guardando la jeringa de vuelta en su bolso. Se giró hacia Francisco. Tenemos que irnos. Ahora. Pero, Francisco empezó a protestar. Ahora. Lucía lo agarró del brazo y lo jaló hacia la puerta trasera por donde habían entrado. Antes de salir, se giró hacia mí una última vez. Su sonrisa era fría, calculadora, absolutamente desprovista de humanidad. Esto no termina aquí, Irene. Encontraremos otra forma. Siempre hay otra forma. Y entonces desaparecieron por la puerta, corriendo a través del patio trasero hacia el callejón que separaba las casas. Elena y yo nos quedamos paralizadas por un momento, escuchando sus pasos alejándose, escuchando las sirenas cada vez más cerca. Se están escapando, dije con voz ronca. Elena, van a escapar. Elena dejó caer el cuchillo sobre la encimera y corrió hacia la puerta principal. La abrió justo cuando 2 patrullas policiales se detenían frente a la casa con un chirrido de llantas. 4 oficiales salieron de los vehículos, sus manos en las pistolas enfundadas, sus expresiones alertas. Entraron por la puerta trasera, gritó Elena señalando hacia la cocina. Una mujer y un hombre. Están escapando por el callejón trasero. Ella tiene una jeringa con veneno. 2 de los oficiales corrieron inmediatamente hacia el lateral de la casa, desapareciendo en dirección al patio trasero. Los otros 2 entraron a la casa con cautela, sus ojos escaneando el interior. ¿Hay alguien herido?, preguntó una oficial, una mujer de unos 35 años con cabello recogido en una coleta apretada. No, pero intentaron lastimarnos, respondió Elena. Mi hermana, Irene, está aquí. Ellos la estaban persiguiendo. Su nuera y su hijo trataron de inyectarle algo. La oficial me miró, notando mi vestido rasgado, mi estado desaliñado, la hinchazón en mi muñeca. Señora, necesita atención médica. Estoy bien, dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Mi cuerpo entero temblaba de la descarga de adrenalina. Pero necesitan arrestarlos. Robaron mi dinero. $162,000 de mis cuentas bancarias esta mañana.
Y hay un detective retirado llamado Enrique Maldonado que tiene evidencia de que mi nuera, Lucía Herrera, estuvo involucrada en la muerte de otra mujer hace 8 años. El otro oficial, un hombre mayor con canas en las sienes, sacó una libreta. Necesito que me dé todos los detalles, señora. Desde el principio. Me senté en el sofá de la sala, Elena a mi lado sosteniéndome la mano, y les conté todo. Desde el momento en que Enrique me advirtió en el restaurante, hasta mi escape por la ventana del baño, hasta la persecución por las calles, hasta las transferencias bancarias fraudulentas, hasta la confesión de Lucía sobre su plan de matarme y hacerlo parecer un infarto natural. Los oficiales escucharon atentamente, tomando notas, haciendo preguntas ocasionales. A mitad de mi relato, los otros 2 oficiales regresaron, sacudiendo sus cabezas. Se escaparon, reportó uno de ellos con frustración. Encontramos la puerta trasera forzada y huellas en el patio, pero para cuando llegamos al callejón ya habían desaparecido. Probablemente tenían un auto estacionado cerca. Emitan una orden de búsqueda, ordenó la oficial de la coleta. Tenemos los nombres completos: Francisco Castellanos y Lucía Herrera Sandoval. Cargos de robo, intento de homicidio, allanamiento de morada. Y contacten al detective Maldonado. Si tiene evidencia de un caso anterior, necesitamos verla. Saqué mi teléfono y busqué el mensaje que Enrique me había enviado. Le mostré el número a la oficial. Ella lo marcó inmediatamente, poniendo el teléfono en altavoz. Enrique contestó al segundo timbre. Señora Irene. Señor Maldonado, soy la oficial Méndez de la Estación Central. Estoy aquí con la señora Irene Castellanos. Entiendo que usted tiene información relevante sobre un caso de homicidio que involucra a Lucía Herrera. Así es, respondió Enrique, su voz cobrando un tono profesional inmediato. Fui el detective a cargo de la investigación de la muerte de Mercedes Herrera hace 8 años en Monterrey. La nuera de la víctima, Lucía Herrera Sandoval, era la principal sospechosa, pero no tuvimos evidencia suficiente para arrestarla. La autopsia mostró niveles anormalmente altos de potasio en sangre, consistentes con inyección de cloruro de potasio, una sustancia que puede causar paro cardíaco pero que se disipa rápidamente en el cuerpo, haciéndola difícil de detectar. Tengo todos los archivos del caso, fotografías, entrevistas, análisis forenses. Puedo estar en la estación central en 40 minutos. Por favor, venga lo antes posible, dijo la oficial Méndez. Y traiga toda la documentación que tenga. Después de colgar, la oficial se sentó frente a mí, su expresión más suave ahora. Señora Castellanos, voy a ser honesta con usted. Esto va a ser complicado. Su hijo está involucrado, y eso va a hacer que el caso sea emocionalmente difícil. Pero basándonos en lo que me ha contado, y con la evidencia de las transferencias bancarias fraudulentas y el testimonio del detective Maldonado, tenemos un caso sólido. ¿Cuánto tiempo tomará encontrarlos?, preguntó Elena. Depende de si intentan huir de la ciudad o si se quedan escondidos localmente, respondió la oficial. Hemos emitido alertas a todas las patrullas, aeropuertos, estaciones de autobuses. Si intentan salir, los atraparemos. Mientras tanto, señora Castellanos, necesito que venga a la estación a presentar una denuncia formal. También necesitaremos contactar a su banco para documentar las transferencias fraudulentas y comenzar el proceso de recuperación de sus fondos. Asentí, sintiéndome extrañamente desconectada de todo, como si estuviera viendo la escena desde afuera de mi propio cuerpo. Esto estaba realmente sucediendo. Mi hijo, mi único hijo, había intentado matarme. Y ahora era un fugitivo de la justicia. Elena me abrazó fuerte. Voy contigo a la estación. No te dejaré sola ni un segundo. Pasamos las siguientes 4 horas en la estación de policía. Presenté la denuncia formal, proporcioné acceso a mis cuentas bancarias para que el Departamento de Delitos Financieros pudiera rastrear las transferencias. Enrique llegó con una caja llena de archivos del caso de Mercedes Herrera, documentos que la oficial Méndez y un detective llamado Torres revisaron meticulosamente. Las similitudes entre mi caso y el de Mercedes eran escalofriantes. Ella también era una viuda de 60 años. También tenía propiedades y ahorros considerables. También había sido la única familia de su hijo después de que su esposo murió. Y 6 meses después de que Lucía se casó con ese hijo, Mercedes murió de un aparente infarto mientras dormía. La autopsia en ese entonces no fue lo suficientemente exhaustiva, explicó Enrique,
señalando fotografías de Mercedes en el archivo. El médico forense asumió que era un infarto natural dada su edad y su historial de presión arterial alta. Pero cuando revisé más profundamente, encontré inconsistencias. Marcas de punción en su brazo que no deberían estar ahí. Niveles de potasio que estaban en el límite superior de lo normal, pero que en conjunto con las marcas de punción sugerían inyección externa. ¿Y por qué nunca arrestaron a Lucía?, pregunté, mirando las fotografías de una mujer que se parecía inquietantemente a mí. Misma edad, mismo tipo de cabello, misma complexión delgada. No teníamos prueba directa, admitió Enrique con frustración evidente. Lucía era inteligente. No había testigos. No había cámaras de seguridad en la casa. El médico forense ya había firmado el certificado de defunción como muerte natural. Cuando intenté reabrir el caso, me encontré con resistencia de mis superiores que pensaban que estaba obsesionado, viendo crímenes donde no los había. 6 meses después, el hijo de Mercedes, el esposo de Lucía, murió en un accidente automovilístico. Su auto se salió de la carretera en una curva peligrosa durante una tormenta. También se declaró accidental. Lucía heredó todo y desapareció de Monterrey. La busqué durante años después de retirarme, pero ella es buena ocultando su rastro. Cambia de ciudad, cambia de identidad parcialmente, encuentra otra víctima. Hasta hoy, dijo el detective Torres, un hombre de unos 45 años con expresión seria. Hoy la encontramos gracias a usted, señor Maldonado. Y esta vez no se nos va a escapar. ¿Pero cómo la encontrarán?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Ustedes dijeron que ella es buena escondiéndose. Esta vez es diferente, respondió Torres. Esta vez actuó impulsivamente, con prisa, porque usted escapó y arruinó su plan. Eso significa que cometió errores. Ya tenemos uno grande, las transferencias bancarias. Rastreamos la cuenta a la que envió su dinero. Está registrada bajo el nombre de una empresa fantasma, pero pudimos conectarla a una cuenta personal de Lucía. Eso es evidencia directa de fraude. Además, agregó la oficial Méndez, entrando a la sala de interrogatorios donde estábamos reunidos, recibimos una llamada interesante hace 10 minutos. Una mujer llamó a la línea de denuncias anónimas diciendo que vio a una pareja que coincide con la descripción de Francisco y Lucía entrando a un hotel en las afueras de la ciudad. El Hotel Vista del Lago, cerca de la autopista norte. Mi corazón saltó. Van a ir a buscarlos. Ya hay una unidad en camino, confirmó Méndez. Pero necesito preguntarle algo, señora Castellanos. ¿Hay alguna posibilidad de que su hijo Francisco no sea completamente culpable? ¿De que Lucía lo haya manipulado o coaccionado? Pensé en la pregunta cuidadosamente. Recordé la expresión de Francisco en la cocina de Elena, la duda en sus ojos, las lágrimas que había visto formarse antes de que Lucía lo jalara de vuelta a su plan. Recordé también que él había sido quien me persiguió, quien forzó la puerta, quien había estado dispuesto a quedarse ahí mientras Lucía me inyectaba con veneno. No lo sé, admití finalmente. Quiero creer que mi hijo es bueno, que la mujer con la que se casó lo envenenó mentalmente. Pero él tomó decisiones. Él eligió perseguirme. Él eligió romper la puerta de la casa de Elena. Él sabía lo que estaban haciendo y no se detuvo. Entiendo, dijo Méndez con empatía genuina en su voz. Es una situación terrible. Pero su testimonio honesto es importante. Si Francisco está dispuesto a cooperar, a testificar contra Lucía, eso podría reducir sus cargos significativamente. Pero esa será su decisión. Mi teléfono, que había permanecido en silencio durante la última hora, de repente vibró con un mensaje. Lo saqué de mi bolso con manos temblorosas. Era de Francisco. Mamá, lo siento. Siento todo. Tienes razón sobre Lucía. Tienes razón sobre todo. Me manipuló, me mintió, me hizo creer que esto era la única solución. Pero ahora veo que estoy atrapado. Ella dice que si intento déjala o entregarme a la policía, me incriminará completamente. Dice que tiene grabaciones de conversaciones donde yo planeo tu muerte, editadas para que parezca que fue solo mi idea. Dice que tiene documentos firmados por mí. No sé qué hacer. Tengo miedo. Mostré el mensaje a los detectives. Torres lo leyó 2 veces, sus ojos entrecerrándose. Esto es bueno, dijo. Esto es muy bueno. Él está quebrándose.
La alianza entre ellos se está desmoronando bajo presión. Señora Castellanos, necesito que responda a este mensaje. Dígale que lo ama, que quiere ayudarlo, pero que la única forma de salir de esto es entregándose y diciendo la verdad. ¿Y si es una trampa?, preguntó Elena, que había permanecido silenciosa durante la mayor parte de la conversación. ¿Y si Lucía le está diciendo que escribir para manipular a Irene? Es posible, admitió Torres. Pero vale la pena intentarlo. Si logramos que Francisco se separe de Lucía, aunque sea físicamente, tendremos una oportunidad de interrogarlo sin su influencia. Y basándonos en el perfil psicológico de Lucía que el señor Maldonado nos proporcionó, ella es una sociópata calculadora que solo se preocupa por sí misma. En el momento en que sienta que Francisco es una carga o un riesgo, lo abandonará. Necesitamos acelerar ese proceso. Con dedos temblorosos, escribí una respuesta. Francisco, te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero necesitas alejarte de esa mujer ahora mismo. Ve a la policía. Diles la verdad. Diles cómo te manipuló. Yo te apoyaré. Testificaré a tu favor si es necesario. Pero tienes que hacer lo correcto. Por favor, hijo. Antes de que sea demasiado tarde. Envié el mensaje y esperamos. 5 minutos. 10 minutos. Nada. Entonces mi teléfono sonó. No era un mensaje. Era una llamada. De Francisco. Torres me hizo un gesto para que contestara, activando rápidamente un dispositivo de grabación conectado a mi teléfono. Francisco. Mi voz temblaba. Mamá. Su voz sonaba rota, destrozada. Podía escuchar que había estado llorando. Mamá, no sé cómo arreglar esto. No sé cómo deshacerlo. Dime dónde estás, supliqué. Deja que la policía vaya por ti. Entregarte es la única forma de salir de esto con algo de dignidad. Lucía dice que si hago eso, ella me destruirá. Dice que tiene suficiente evidencia fabricada para asegurarse de que yo pase 30 años en prisión mientras ella queda libre. Francisco, escúchame. Traté de mantener mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mis mejillas. Lucía es una asesina. Ya mató antes. La policía tiene evidencia de otro crimen que cometió hace 8 años. Ella va a prisión sin importar qué. La pregunta es, ¿vas a ir con ella como cómplice, o vas a testificar contra ella y demostrar que fuiste manipulado? Escuché ruido de fondo, una voz femenina hablando agudamente. Lucía. Estaba cerca de él, probablemente escuchando cada palabra. No puedo, dijo Francisco finalmente. Mamá, lo siento mucho. Ojalá las cosas fueran diferentes. Ojalá pudiera regresar el tiempo y nunca haberla conocido. Pero es demasiado tarde. Francisco, no. La llamada se cortó. Miré a Torres con desesperación. ¿Pudieron rastrearla? ¿Saben dónde estaba llamando? Torres ya estaba hablando por su radio, coordinando con otros oficiales. Después de una conversación rápida en jerga policial que apenas entendí, se giró hacia mí con expresión tensa. La llamada vino del Hotel Vista del Lago, exactamente donde la testigo anónima dijo que los vio. Nuestra unidad acaba de llegar. Están rodeando el edificio ahora mismo. Quiero ir, dije poniéndome de pie abruptamente. Quiero estar ahí cuando lo arresten. Señora Castellanos, eso no es recomendable, comenzó Méndez. Es mi hijo, la interrumpí con voz firme. Necesito estar ahí. Necesito mirarlo a los ojos. Necesito que sepa que a pesar de todo, a pesar de lo que hizo, todavía soy su madre. Torres y Méndez intercambiaron una mirada. Finalmente, Torres asintió. Está bien. Pero se queda en el auto, patrulla con nosotros. No sale hasta que la situación esté completamente bajo control. Entendido. Entendido. El viaje al Hotel Vista del Lago tomó 20 minutos que se sintieron como horas. Elena insistió en venir conmigo, sosteniéndome la mano en el asiento trasero de la patrulla mientras Torres manejaba con las sirenas apagadas para no alertar a Francisco y Lucía de nuestra llegada. El hotel era un edificio de 3 pisos, viejo pero respetable, con un estacionamiento medio lleno y un letrero de neón parpadeante que decía vacantes. Cuando llegamos, había 4 patrullas ya en el lugar,
oficiales posicionados estratégicamente alrededor del edificio. Torres estacionó a una distancia segura y habló por radio con el comandante en escena. «Tenemos identificada la habitación», reportó una voz masculina a través del radio. «Habitación 212, segundo piso, ala este. Acabamos de confirmar visualmente que hay 2 personas dentro a través de la ventana. Una mujer rubia vestida de verde y un hombre con camisa color arena». «¿Tienen armas visibles?», preguntó Torres. «Negativo. Pero la mujer tiene algo en la mano. Parece ser un teléfono. El hombre está sentado en la cama con la cabeza entre las manos». «Prepárense para entrar», ordenó Torres. «Vamos a tocar primero. Si no abren voluntariamente en 30 segundos, rompemos la puerta». Observé desde el patrulla mientras un grupo de 6 oficiales subían las escaleras externas hacia el segundo piso, moviéndose con precisión coordinada. Se posicionaron a ambos lados de la puerta de la habitación 212. Uno de ellos tocó fuertemente. «Policía. Abran la puerta. Tenemos una orden de arresto». Silencio. 10 segundos. 20 segundos. Entonces, sin previo aviso, la ventana de la habitación 212 se abrió de golpe. Lucía apareció en el marco, mirando hacia abajo al estacionamiento, evaluando la distancia. 2 pisos. Aproximadamente 6 metros hasta el suelo. «No se mueva», gritó uno de los oficiales. Lucía se giró hacia ellos. Incluso desde la distancia pude ver su sonrisa. Esa sonrisa fría, calculadora, malvada. Dijo algo que no pude escuchar, luego se giró de vuelta hacia la ventana. Y saltó. El grito que salió de mi garganta fue involuntario, primitivo, lleno de horror absoluto. Lucía cayó por el aire en lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron apenas 2 segundos. Aterrizó sobre un arbusto ornamental que amortiguó parcialmente su caída, rodando hacia un lado con un grito de dolor que resonó por todo el estacionamiento. Pero estaba viva. Y apenas tocó el suelo, se puso de pie cojeando, comenzando a correr hacia el borde del estacionamiento donde una pequeña arboleda ofrecía cobertura. «Alto. Policía». 2 oficiales que habían estado posicionados en el nivel inferior corrieron tras ella, sus botas golpeando el pavimento. Lucía era rápida a pesar de la caída, a pesar de la cojera visible, impulsada por pura adrenalina y desesperación. Pero no era lo suficientemente rápida. Uno de los oficiales la alcanzó justo cuando llegaba a los árboles, derribándola al suelo. Ella luchó salvajemente, gritando obscenidades, tratando de morder, de arañar, de escapar. Tomó a 3 oficiales sujetarla completamente mientras le colocaban las esposas. Mientras tanto, arriba en la habitación 212, los otros oficiales habían roto la puerta. Escuché gritos de «manos arriba», «al suelo», y luego un silencio tenso. 30 segundos después, vi a Francisco saliendo de la habitación con las manos esposadas detrás de la espalda, flanqueado por 2 oficiales. Mi hijo. Mi único hijo. Esposado como un criminal. Porque eso es lo que era ahora. Torres se giró hacia mí. «Quiere hablar con él». Asentí, incapaz de hablar. Salí del patrulla con piernas temblorosas, Elena sosteniéndome del brazo para mantenerme estable. Caminamos hacia donde los oficiales habían detenido a Francisco al pie de las escaleras, esperando instrucciones sobre dónde llevarlo. Cuando Francisco me vio, su rostro se descompuso completamente. Lágrimas brotaron de sus ojos, corriendo por sus mejillas. Intentó dar un paso hacia mí, pero los oficiales lo sostuvieron firmemente. «Mamá», sollozó. «Mamá, lo siento tanto. Lo siento». No sé en qué estaba pensando. Ella me convirtió en algo que no soy. Me hizo creer que esto era normal, que estaba bien. «Perdóname. Por favor, perdóname». Me quedé parada frente a él, mirando al hombre que había dado a luz hacía 38 años. El bebé que había sostenido contra mi pecho, el niño que había enseñado a caminar, el adolescente que había guiado a través de sus primeros amores y decepciones, el adulto que pensé que se había convertido en un hombre bueno y honorable. «¿Realmente lo sientes?», pregunté con voz baja pero firme. «¿O solo sientes que te atraparon?». Francisco me miró a los ojos, y por primera vez en horas, vi algo genuino en su expresión. Vergüenza. Arrepentimiento verdadero. Ambas cosas, admitió con voz quebrada. Siento las 2 cosas.
Y sé que eso me hace un cobarde. Sé que no merezco tu perdón. Pero mamá, cuando Lucía saltó por esa ventana y me dejó ahí solo, cuando me abandonó sin pensarlo 2 veces después de todo lo que hicimos juntos, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que tú tenías razón. Ella nunca me amó. Yo era solo una herramienta para conseguir tu dinero. Y estuve dispuesto a matarte por una mujer que no significaba nada para ella excepto un medio para un fin. Exactamente, dije, sintiendo lágrimas ardiendo en mis propios ojos. Estuviste dispuesto a matarme. A tu propia madre. Por dinero y por una mujer que ni siquiera te amaba. Lo sé. Francisco bajó la cabeza, incapaz de seguir mirándome. No hay excusa. No hay justificación. Fui débil, codicioso, estúpido. Y perdí lo único que realmente importaba. Te perdí a ti. Alcé mi mano, y por un momento él pensó que iba a abofetearlo. Pude ver el encogimiento en sus hombros, la preparación para el golpe. Pero en lugar de eso, toqué su mejilla suavemente, como solía hacer cuando era un niño pequeño y necesitaba consuelo. No me perdiste completamente, dije con voz temblorosa. Sigo siendo tu madre. Eso nunca cambiará. Pero nuestra relación nunca será la misma. Necesitas pagar por lo que hiciste. Necesitas enfrentar las consecuencias. Y necesitas pasar el resto de tu vida probando que puedes ser mejor que las decisiones que tomaste hoy. Lo haré, prometió Francisco, sus lágrimas cayendo sobre mi mano. Testificaré contra Lucía. Les diré todo lo que sé. Les daré todas las grabaciones, todos los documentos, todo. No dejaré que ella salga libre mientras yo cargo con toda la culpa. Esa es la primera decisión correcta que has tomado en meses, dije retirando mi mano. Torres se acercó discretamente. Señora Castellanos, necesitamos llevarlo a la estación para procesarlo. ¿Hay algo más que quiera decirle? Miré a Francisco una última vez. Mi hijo. Mi traidor. Mi niño perdido. Te amo, dije simplemente. A pesar de todo, a pesar de lo que hiciste, sigues siendo mi hijo y te amo. Pero no confío en ti. Y tomará años, tal vez el resto de nuestras vidas, para reconstruir algo que se parezca a una relación entre nosotros. Si es que eso es siquiera posible. Entiendo, respondió Francisco. Y acepto eso. Gracias, mamá. Gracias por no odiarme completamente. Los oficiales se lo llevaron hacia una de las patrullas. Lo vi irse, esposado, derrotado, destruido. Otra patrulla partió con Lucía, quien seguía gritando amenazas y maldiciones desde el asiento trasero. Incluso atrapada, incluso enfrentando décadas en prisión, no mostraba ni una pizca de remordimiento. Elena me abrazó mientras observábamos las patrullas alejarse, sus luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad que había caído mientras estábamos en el hotel. Se acabó, murmuró Elena contra mi cabello. Está a salvo ahora. Se acabó. No, dije suavemente. No se acabó. Esto es solo el comienzo de algo muy largo y muy doloroso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias, reuniones con abogados y fiscales. El banco logró recuperar $140,000 de los $162,000 que Lucía había robado. Los $22,000 restantes habían sido transferidos a otra cuenta offshore que no pudieron rastrear. Pero al menos recuperé la mayor parte de mi dinero. Francisco cumplió su promesa. Testificó contra Lucía, proporcionó evidencia detallada de cómo ella había planeado mi muerte, cómo había manipulado las transferencias bancarias, cómo había fabricado documentos para incriminarlo completamente si él intentaba abandonar el plan. Su cooperación fue vista favorablemente por el fiscal, quien ofreció un acuerdo. Francisco se declararía culpable de conspiración para cometer fraude y recibiría 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años por buena conducta. Lucía, por otro lado, enfrentaba cargos mucho más graves. Intento de asesinato, fraude, robo, allanamiento de morada. Y gracias al trabajo incansable de Enrique Maldonado, el caso de Mercedes Herrera fue reabierto. Nueva evidencia forense, combinada con el patrón de comportamiento establecido por mi caso, fue suficiente para que la Fiscalía presentara cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Mercedes. El juicio duró 3 semanas. Yo estuve presente cada día, sentada en la primera fila, mirando a la mujer que casi me había quitado la vida.
Lucía nunca me miró directamente. Ni una sola vez. Era como si yo fuera invisible para ella, insignificante, solo un obstáculo molesto que había arruinado su plan perfecto. El jurado la declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando los alguaciles se la llevaron de la sala del tribunal, esposada y con grilletes en los tobillos, finalmente me miró. Y sonrió. Esa misma sonrisa fría que había visto en la cocina de Elena, en el restaurante, en cada momento en que su máscara había caído. Pero esta vez, su sonrisa no me asustó. Porque ella había perdido. Y yo había ganado. Visité a Francisco una vez al mes durante los primeros 6 meses de su encarcelamiento. Las visitas eran incómodas, llenas de silencios largos y conversaciones superficiales sobre el clima, la comida de la prisión, los libros que estaba leyendo. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No confianza. Eso tomaría años. Tal vez nunca volvería completamente. Pero al menos había comunicación. Al menos había reconocimiento del daño que había causado y esfuerzos genuinos de su parte para ser mejor. Enrique Maldonado se convirtió en un amigo cercano. Nos encontrábamos para café una vez por semana, hablando sobre el caso, sobre la vida, sobre cómo ambos habíamos sido tocados por la oscuridad que era Lucía Herrera y habíamos sobrevivido para contarlo. Él me contó sobre las 3 otras mujeres que sospechaba que Lucía había matado en diferentes ciudades a lo largo de 15 años, casos que nunca fueron resueltos, mujeres mayores que murieron de causas naturales poco después de que sus hijos se casaran con una mujer joven y hermosa que luego desaparecía con herencias considerables. Usted fue la que se escapó, me dijo Enrique en uno de nuestros cafés. La que arruinó su racha perfecta. Debe sentirse orgullosa de eso. No me siento orgullosa, admití. Me siento triste. Triste por todas las mujeres que no tuvieron la advertencia que yo tuve. Triste por mi hijo que se dejó seducir por el mal. Triste por la pérdida de la inocencia, de la confianza, de la idea de que la familia siempre te protegerá. Pero está viva, señaló Enrique. Y eso cuenta mucho. Tenía razón. Estaba viva. A mis 63 años, había sobrevivido a un intento de asesinato, había escapado por una ventana de baño, había sido perseguida por las calles, había enfrentado a mi propio hijo y a la mujer que lo había corrompido, y había vivido para ver justicia. Esa noche de octubre, cuando un anciano desconocido me susurró que huyera, que llamara a la policía, que salvara mi vida, nunca imaginé todo lo que vendría después. Nunca imaginé la traición, el dolor, la pérdida. Pero tampoco imaginé la fuerza que descubriría en mí misma, la voluntad de sobrevivir, el coraje de enfrentar la verdad por más dolorosa que fuera. Ahora, casi un año después, me siento en mi departamento del 10º piso, mirando por la ventana hacia el parque que tanto amo, y pienso en todo lo que he perdido y todo lo que he ganado. Perdí a mi hijo, al menos temporalmente. Perdí mi inocencia y mi confianza. Pero gané algo más valioso. Gané la certeza de que soy más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. Y esa noche, cuando me acuesto en mi cama segura, en mi hogar seguro, pienso en Enrique Maldonado y susurro una oración de agradecimiento por los ángeles guardianes que aparecen cuando más los necesitamos, a veces en forma de extraños en restaurantes que tienen el coraje de advertirnos cuando el peligro está cerca. Sobreviví. Y eso, al final, es todo lo que importa.